será. Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego. Bueno, y mientras disfrutamos de esta hermosa música, que nos lleva a cada cual a algún lugar, ¿no? Pero bueno, estamos todos juntos aquí hoy con la doctora Alejandra Caneva. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien aquí. Bien, bueno, ya preparándonos, se acerca fin de año, ¿no? Qué rápido que Por viene. Suerte. Qué año largo. Todas pensamos sí, igual. Un año largo, pero Sí. sí, ya se acerca, por suerte. Así que... Hay que descansar. Sí, pero bueno, igual seguimos hablando de nuestros temas acá y hoy ya lo adelantábamos nosotras. Tema interesante. El tema es re lindo. La historia de los duelos aquí en la Argentina. Exacto, la historia de los duelos con armas, vamos a aclarar. Porque bueno, es una historia que en realidad por ahí mucha gente no sabe, pero los duelos en Argentina en algún momento no eran legales, nunca fue legal, pero se permitieron. Y más que nada en esa época, estamos hablando siglo XIX, principios del siglo XX, un poco el duelo se utilizaba para salvar el honor, de alguna manera que no fuera tan bárbara. O sea, se justificaba la violencia. Claro, esto de civilización o barbarie, pensaban que era una forma civilizada de salvar el honor. A ver, son de larga data los duelos, de los que se conocen, en general la mayoría no han terminado con muertes, por lo menos los que se conocen en Argentina. En Uruguay sí, el duelo ha sido legal hasta 1996, en realidad legal, no estaba prohibido, entonces como no había una ley que lo prohibiera, a veces se iban a duelar los duelistas hasta el año, para 1996 que se retiró del código. Nosotros, en cambio, desde 1921 lo tenemos expresamente prohibido en el código y con sanción. Anterior a eso, Posadas, que fue gobernador de Buenos Aires, había puesto como una especie de decreto, había determinado un decreto que decía que quienes se batían a duelo podían ser inclusive penados con la muerte, con pena de muerte. No solo ellos, sino los médicos que participaban porque atendían a quienes estaban en el duelo, también a los padrinos y a cualquier otro que estuviera, cualquiera que se involucrara. Acompañando. Claro, cualquiera que se involucrara. Eso no quiere decir que los duelos no hayan existido. De hecho, personalidades súper conocidas de nuestra historia se han batido a duelo. Vamos a empezar con Sarmiento, que en realidad no se batió a duelo porque, como era de personaje, muchas veces lo convocaron y nunca aceptó porque él decía que su vida valía más que su honor. Y una vez un tal Calvo que lo bate a duelo le dice, no, tenemos que batirnos a duelo para salvar nuestro honor. Y le dice Sarmiento, bueno, vamos a la Plaza de Mayo a las 2 de la tarde, con usted elija a los padrinos, se le dice en chiste, pero le dice, sabe que nos van a meter presos. O sea, que de ninguna manera. Siempre se rió de aquellos que se batían a duelo. Pero también hay otros personajes muy importantes. Hemos leído, yo investigando, Carlos Pellegrini, por ejemplo, fue uno. Lisandro de la Torre, que parece que era bastante calentón. Lisandro de la Torre se batió a duelo como 3 o 4 veces. Claro. Primero con Hipólito Yrigoyen, porque él era un poco más joven, pertenecían al Partido Radical, y bueno, obviamente habían disputas internas, entonces Lisandro de la Torre le decía viejo decrépito a Yrigoyen, y a Yrigoyen le decía pituquito perfumado, y bueno, se ve que con 2 o 3 cositas que se ponían nerviosos, ahí nomás se batían a duelo. Lo que pasa es que Yrigoyen no sabía manejar el sable, y en cambio Lisandro de la Torre era esgrimista. Claro. Entonces le dio un tiempo a Yrigoyen, creo que fueron 2 semanas para que aprendiera a usar la espada, y se baten a duelo. Y hay fotos, busquen en Google porque está la foto que están los dos luchando. Y si bien Yrigoyen, que en realidad Yrigoyen lo quería reventar a trompadas, hablando mal y pronto, criollo, no era batirse a duelo, era resolver las cosas de otra manera. Pero bueno, terminan con el duelo, e Yrigoyen le termina haciendo una lastimadura en la cara de la Torre, que por eso terminó usando barba de la Torre, porque tenía unas marcas bastante pronunciadas. Y de la Torre le lastimó la nalga, cosa que bueno, Yrigoyen tampoco los pantalones, no se notaba tanto, pero terminaron bastante lesionados.
Otro caso conocido de la Torre, ustedes se acuerdan cuando hablamos del asesinato en el Senado de la Nación, Sí. que termina muriendo Enzo Bordavere por meterse en la pelea de Lisandro de la Torre, que estaba diciendo que Pinedo, que era el ministro de Agricultura, era un delincuente, a través de todo lo que fue el pacto Roca-Runciman, contando de que vendían carnes en Inglaterra que ponían que eran de segunda calidad, pero en realidad era de primera calidad para bajarle el precio. Bueno, la cosa es que termina diciéndole de la Torre a Pinedo que era un delincuente, que era un ladrón, un cipayo, un vendepatria, y se ve que nada de eso le molestó, porque Pinedo se enoja y le contesta que era un viejo impotente a De la Torre, y De la Torre le dice, pregúntele a su mujer, y ahí se armó la hecatombe y se batieron a duelo un día después de la muerte de Enzo Bordavere, que era como un hijo para De la Torre. No pasó nada tampoco, porque a donde iban, a partir de los años 40 más o menos, había un señor que se llamaba del Cassé, que era un francés, que tenía una casa que se llamaba la Casa del Ángel, que estuvo en pie hasta 1977 esa casa. Era una casa divina que parecía un castillo y que tenía afuera en los jardines todo preparado para batirse a duelo con armas, con armas de fuego, batirse a duelo con sables. Se hacía frío también en una zona más cerradita. No. También podían era el que con sacó la ventaja del momento. Claro, bueno, él tenía todo preparado, pero era gratis, ojo, más de 300 duelos se hicieron en su casa, pero él estaba en contra de los duelos en realidad. ¿Qué es lo que hacía él? Trataba de equilibrar. Entonces, por ejemplo, si era con sable, el que no sabía mucho de sable le daban uno más livianito y más afilado, y al otro que sabía más, el que sabía esgrima o sabía pelear, le daba uno más pesado y más desafilado. Por ejemplo, cuando se batían a duelo con armas de fuego, le corría las mirillas para que saliera disparado digamos la bala para cualquier lado menos para la persona. Entonces él siempre se mandaba la parte, digamos, de que nunca había habido un muerto en su casa. Que era real, claro. Claro, y todos ya estaban de acuerdo, porque como era una casa cerrada, porque acordate que el duelo estaba prohibido, era una casa cerrada en un ámbito privado donde caían los padrinos, nadie veía nada, bueno, ahí se celebraban, era de público conocimiento, entonces se todos miraban para el costado. Todos miraban para el costado. Y también ha pasado, como les cuento, de que muchos que se querían batir a duelo se iban a Uruguay. Imagínate la locura de viajar para ir a batirse a duelo. No. Habían dos tipos de duelos. Estaban los duelos criollos, que en realidad era el del gaucho con el facón. Que era para cosas, quizá era más cruento también, porque era para cosas menores, pero muchos terminaban muertos. Y el que les cuento yo ahora era el de caballeros, pero que además tenía un protocolo, porque no era así como así. Primero tenía que estar la ofensa, que uno ofendiera a otro. Después de la ofensa llegaba la carta, y la carta era invitando al duelo, que normalmente la carta la llevaba el padrino, y el que se iba a batir a duelo elegía 2 padrinos, y además había siempre algún médico por las dudas. Y después se pactaban la hora, el lugar y las condiciones, porque por ejemplo, si era con sable, el primero que sangraba, ya ahí se acababa el duelo, digamos, había ganado el que lo lastimaba. En el caso que hubiera sido con arma de fuego, era al primer disparo, o capaz que al segundo, no pasaba mucho más de ahí. Y bueno, ponían, por ejemplo, 10 pasos de distancia, tenían una serie de requisitos, pero también estaba la posibilidad de retractarse. Y la función, y si vos te retractabas, obviamente perdías el duelo, pero bueno, no arriesgabas la vida. Y la función de los padrinos en general, la función que debería haber sido era de que no era la de duelo. resolver el problema y que no terminaran con la utilización de las armas, pero a veces los padrinos eran los que querían incitaban a que se produjera el duelo. Y ha pasado también casos de una persona que se quiere batir a duelo con otra, la otra se retracta pero se agarra con el padrino porque el padrino sí quería. O sea, es toda una historia, si ustedes se ponen a investigar, de locos, pero además el último duelo con sable se produce en 1968. Sí. Ese se realiza entre un autor periodístico que era Biglieri, nunca me acuerdo el apellido porque es difícil, contra Varela, que Varela había sido ministro de Ilia y se había dado vuelta como una media después cuando lo deponen a Ilia, y Biglieri se lo ponen en el diario. Y bueno, normalmente todas estas peleas eran a través de las cartas al lector, que las publicaban
Y las se publicaban armaban en el diario y se armaban unos toletoles enormes. Y bueno, finalmente no pasa nada, se hieren bastante. Ese duelo está filmado, hay filmaciones, también lo pueden encontrar en YouTube. Biglieri contra Varela. Y ese es el último duelo de sables, pero queda un último duelo con armas de fuego que se produce en 1971. Y el que lo produce es Jauretche. ¿Ustedes se acuerdan de Arturo Jauretche, el escritor? Que también había sido periodista. Se pelea con Colombo, que era un ministro de Lanusse. Lanusse había cambiado al director de YPF, que parece que era una persona muy buena gestionando, y Jauretche se enoja, también lo pone en un diario de opinión, dice que este tal Colombo era un idiota útil, que no podía hacer que lo sacaran a esta persona de YPF, y parece que Colombo tenía pocas pulgas y nomás lo invita a que se batieran a duelo, y los padrinos que usa Jauretche son Oscar Allende, o Oscar Allende, que es el gran político, y un joven, ¿cómo se llama el muchacho que estaba en Montoneros? Galimberti. Esos eran los testigos los padrinos de... Claro, que cuando de empezás ese a dar duelo. nombres parece lejano y no es tan No, lejano. no es lejano, para nada. Claro. 1971, imagínate. Ahora, nada el lejano oeste, como claro, le deciste, que nada de arreglar, de conversar, nada. el diálogo. No. Parece que limpiaban su honor de esa manera. Imagínense con el caso de Pinedo, que le habían dicho de todo, pero le dolió nada más cuando le dijeron que era cornudo. Claro. Entonces, bueno, era obviamente una actividad de hombres. Si ustedes se fijan, la forma de arreglar las cuentas era entre hombres. Nunca hubo una mujer que se hasta donde yo he visto no hay registrado duelo entre mujeres. Claro. Pero bueno, si querés ver de hombre. No, en la parte local ayer ha habido una riña de mujeres en la puerta de una escuela, un horror, pero bueno, un espanto. Tremendo. Aparte de re poco femenino. Sí, un espanto. Pero bueno, una actividad muy varonil. Sí. Y me da risa porque Lisandro de la Torre, tremendo. Se prendía, cada vez que lo invitaban a un duelo, él estaba ahí. Qué carácter el hombre, ¿no? Sí. Se ve que estaba, eran, digamos, los hombres en aquella época muy así, muy... Sí, cuán importante era muy la orgullosos, valentía. eran súper orgullosos. Frondizi también se batió a duelo. Hay muchos expresidentes, exgobernadores. La verdad que es interesante la historia. Y bueno, nos va mostrando esto de cómo ha ido evolucionando, pero cuando has empezado a dar nombres me doy cuenta de esto, de que no están tan lejos como uno por ahí cree, ¿no? Uno lo plantea en aquellos años, 1800, sí, no. 1800. Siglo XX. Wow, vale, me encantó hablar de este tema de hoy. Y bueno, ahora vamos a tener que esperar hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana veremos con qué tema. Bueno, Ale, ¿vamos a la música, chicas? Vamos a la música. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impide